Hola mis queridos amigos, para mí es un gusto, un placer compartir la palabra de Dios con ustedes, estos temas en el libro de Génesis. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Padre amado, Padre bueno, querido Señor, ven y ayúdanos por favor. Sé nuestra ayuda, nuestro auxilio. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Génesis, la quinta lección. Todas las naciones y Babel. El diluvio se supuso era una segunda oportunidad para la humanidad, para servir a Dios, para seguir a Dios. No obstante, pronto empezaron otra vez los problemas. Y vemos en la Torre de Babel, vemos a la humanidad otra vez en abierta rebelión y desobediencia a Dios. De eso vamos a estudiar. La maldición de Cam. La maldición de Cam. Esto sucedió después del diluvio con Noé. Génesis 9, 20, 22. Empiezan los problemas. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, desnudo, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Interesante, los problemas empezaron otra vez después del diluvio. Noé, el hombre que dice que halló gracia, que era justo, perfecto, que caminó con Dios, lo describe antes del diluvio. Ahora resulta que, como que el justo Noé ahora se embriagó, se emborrachó, a tal punto una borrachera que se pegó que quedó desnudo. Perdió completamente el control. Noé y Adán, interesante, sigue habiendo paralelos con la creación en la primera semana. Noé y Adán comen del fruto y terminan desnudos. Pero se cubren luego, se cubren. Pero viene maldición, en la maldición de Canaán o de Cam, y viene también bendición, como siempre Dios, ¿no es cierto?, trayendo bendición. ¿Qué hizo Cam? ¿Qué hizo Cam porque es maldecido y su descendiente Canaán? Dice, y despertó Noé. ¿Qué hizo Cam? Interesante que ahí, en vez de ayudarlo a su padre, va y les cuenta a sus hermanos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama chisme, digamos. En vez de ayudarlo a su padre. Le faltó el respeto, de hecho, eso es lo que hizo Cam, por eso es que viene la maldición. Génesis 9, 24, 25 dice, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, Cam. Y dijo, maldito sea Canaán, el hijo de Cam. Siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Sem y Jafet. Sem y Jafet, pero no eran hermanos de Canaán, eran tíos de Canaán. Interesante, ¿por qué se usa Canaán y no Cam? ¿Por qué maldice a Canaán y no a Cam? Es la pregunta, ¿no es cierto? Noé. Y la maldición, interesante que la maldición, sin embargo, es solo a Canaán, no a sus descendientes. Interesante eso, ¿no es cierto? Canaán, ¿por qué Canaán? ¿Qué significa? ¿De dónde viene ese nombre Canaán? Canaán viene de Caná, el verbo, o la palabra Caná. Caná, ¿qué significa? Es el verbo someter. En hebreo es Caná. De ahí viene Canaán, que significa someter. Canaán, entonces en este caso aquí, Canaán, el hijo de Cam, tal parece que es simbolismo o tipología. Canaán es sometido. ¿A quién? A Sem y Jafet, sus hermanos. Es sometido. Eso es lo que implica su nombre incluso. Génesis 9, 26 y 27 dice, dijo más, bendito, este es Noé, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán, su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, su otro hijo, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Canaán su siervo. ¿Cómo y cuándo
¿Y dónde sería bendito Sem y Jafet? ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cómo sería bendito? ¿Y dónde? Sem y Jafet serían benditos los semitas, los descendientes de Sem, serían benditos al someter a la tierra prometida de Canaán. De ahí viene, de este nombre viene la tierra prometida, Canaán, en los descendientes obviamente, de Sem, que son llamados también semitas. Y en los descendientes de Abraham, obviamente, serían benditos al someter a la tierra de Canaán. Serían benditos ¿cómo sería bendito? En la simiente de Abraham, en la simiente de Jesús. Sería bendito no solamente Sem y Jafet, sino Cam también. Y sería bendito, esa maldición que recibió Canaán, también sería bendito Canaán. Porque la simiente de Abraham, el Mesías, sería para todas las naciones, sin excepción. Serían benditos todos ellos. Interesante que en medio de la maldición hay bendición. Qué hermoso es Dios. Qué maravilloso es Dios, que siempre Él trae bendición. Siempre Él tiene una opción, una salida, una esperanza en medio de la maldición en este caso. La genealogía del Génesis ahora. La genealogía del Génesis. ¿Por qué es importante la genealogía? Génesis 9, 18 y 19. Génesis 9, 18 y 19 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. El mundo se llenó otra vez, y eso nos lleva al Génesis, multiplicaos y llenar la tierra. Es el lenguaje de la primera semana de la creación. Dios sigue con su plan de llenar la tierra, de ojalá seres que lo sirven y lo siguen, pero tristemente nunca fue así. ¿Para qué sirven entonces las genealogías? Con tantos nombres a veces difíciles de pronunciar, nombres desconocidos para nosotros. ¿Para qué sirven? Sirven para mostrar que los personajes, esos nombres que están ahí, son personas reales. La historia cuando habla de las genealogías es para mostrar que es historia real, personajes reales, no solamente para parábolas o algo así, o lenguaje metafórico. No, es historia real, historia real. ¿Y qué más? Para mostrar el nexo de continuidad y para mostrar de continuidad, digamos, de las generaciones y la veracidad de la historia bíblica. Para eso sirven las genealogías, y por eso la genealogía, por ejemplo, de Cristo, los antepasados de Cristo, cómo esas personas con sus defectos llegaron a ser parte de la familia de Cristo, como la Rahab, la prostituta, por ejemplo. Interesante, ¿no es cierto? Que hay esperanza, aún en las genealogías hay un mensaje de Dios de esperanza. Génesis 10:1 y versículo 32. Estas son las generaciones o genealogías de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Estas, de ahí el versículo 32 de capítulo 10 de Génesis dice: estas son las familias. ¿Cuántas familias son? Si tú cuentas con cuidado todos los nombres ahí, 70 son familias de los hijos de Noé. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. ¿Cuántas? 70. Y de estos se esparcieron las naciones. ¿Cuántas? 70 en la tierra después del diluvio. Estas poblaron la tierra después del diluvio, estas generaciones. Así que tú y yo venimos de alguna de estas descendencias, de estos Sem, Cam y Jafet. De estos descendientes, porque no hay de otra forma. Es así como se pobló, según la palabra de Dios, la tierra. ¿Cómo ayudan entonces las genealogías? Ayudan, como les digo, a entender cómo la historia es continua, con personajes reales, y hay nexo entre ellas, entre la historia. Adán, por ejemplo, hay un ejemplo. Adán, por ejemplo, vivió 930 años. Eso está en Génesis 5:5. Matusalén
tataranieto de Adán, Matusalén. ¿Cuánto? Es el que más vivió. 969 años son antediluvianos. 5:27, ahí está, Génesis 5:27. Lamed, que era el padre de Noé, vivió 777 años. 777 años. Noé, ¿cuántos años vivió? 950 años. A sus 500 años, la Biblia dice que tuvo a Sem, Cam y Jafet, a sus 500 años. Pero después del diluvio, él vivió 250 años más. Y entonces, sumado, entonces, todo eso, 950 años. O sea, 100 años todavía vivieron Cam y Jafet, Cam, Sem y Jafet, vivieron antes del diluvio todavía. Y así que, obviamente, estos nietos de Lamed, de Matusalén, escucharon las historias que les contaron, que ellos escucharon directamente de Adán antes, cuando hablaba directamente con Dios, las historias que contó Adán, de la salvación, del mensaje de salvación, de la gracia que Dios les otorgó ahí en el jardín del Edén. Y estos entonces llevaron las nuevas, obviamente. Estos tienen historia de primera mano, por decir, oral, obviamente, en aquellos tiempos. Es lo que muestra. Posible distribución de los descendientes de Noé. Entonces ahí está, por ejemplo, ustedes ven, Jafet está ahí, todos los que están en el mismo color en esa parte de arriba, los que se ubicaron en las costas, dice ahí, si ustedes leen el texto. Ahí están los de Sem, los semitas. Ahí está Canaán y Cam, etcétera, etcétera. Es solamente para que se hagan una idea. Así describe dónde se ubicaron los descendientes de Noé. Una sola lengua ahora. Una sola lengua había, dice ahí. Vamos a la Torre de Babel. Génesis 11, 1 al 3, la primera parte del 3, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, un solo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar es Shinar en hebreo, es lo mismo para Babilonia, Ur es el mismo lugar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. ¿Cuál es el pecado entonces de los constructores de la Torre de Babel? De los que son de Sinar, de los que son de Caldea, salió de Ur de los Caldeos, Caldea es otro nombre para Babilonia, de Nínive más adelante, Babilonia más adelante, Asiria un tiempo, es el mismo territorio. Usan lenguaje que usa Dios, ellos dicen: hagamos ladrillo, dijeron, hagamos ladrillo. Pues este es un eco, una alusión a Dios cuando dice: hagamos al hombre, etc. Hagamos, ellos están usando lenguaje de Dios, lenguaje que Dios usa. Pero para glorificarlo no, es, digamos, ellos se están poniendo en lugar de Dios, están pretendiendo ser Dios, están reemplazando a Dios. De hecho, si tú sigues con cuidado, va a haber otras palabras que ellos usan, poniéndose en lugar de Dios. Génesis 11, 3, la última parte del 3 al 4. Dice: y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, otra vez dijeron, tal como Dios dijo: hagamos al hombre. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos, otra vez, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En abierta rebelión a Dios, que había dicho a Dios: espárzanse, pero ellos quieren hacerse una ciudad para no esparcirse. Llenen toda la tierra, ellos no quieren permanecer en un lugar. ¿Qué había mandado Dios y prometido? Les había dicho: espárzanse, ese era el mandato, llenen toda la tierra. Pero ellos dicen: vamos a ser una ciudad y aquí nadie nos mueve. No habrá diluvio, les había prometido. No va a haber más diluvio, les dijo Dios. No va a haber más diluvio. Pero ellos, en rebelión, en desobediencia, en tomando el lugar de Dios, porque están usando lenguaje de Dios, en rebelión abierta contra Dios, en desafío contra Dios, entonces ellos imitan a Dios.
Ellos están tratando de hacer el papel de Dios, de paso. Y eso es lo que se ve en el lenguaje que sigue una y otra vez. Isaías 63, 12 y 14 dice, dice, el que los guió con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Ese es Dios, haciéndose. Hagámonos un nombre, dice, aquí es Dios el que se hace un nombre perpetuo. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Eso es lo que dice, hablando de Dios, se hace nombre perpetuo, nombre glorioso. Pero acá los hombres, los seres humanos, están tomando el lugar de Dios y quieren hacerse nombre. Quieren hacer, un famoso, de hecho, escritor francés, dijo que el gran propósito de la humanidad, en el siglo pasado es esto, el gran propósito de la humanidad era intentar ser Dios, era intentar tomar el lugar de Dios. Eso es lo que dijo. Y interesante, ¿no es cierto? Porque eso es lo que están haciendo los constructores de la Torre de Babel, intentar ser Dios. Y de hecho esa es una historia larga, ¿no es cierto? De cómo Babilonia siempre intentó tomar el lugar de Dios, ser Dios. ¿Por qué nos sentimos atraídos, la pregunta, con esa mentira? Con esa mentira que empieza desde el jardín del Edén. Seréis como Dios, le dijo la serpiente Satanás a Eva y le engañó con eso. Seréis como Dios. No tienes que rendir cuentas. Eso le dijo la serpiente. Siempre, porque siempre nos sentimos tentados a eso. Descendamos, dice aquí. Génesis 11, 5, 6. Génesis 11, 5, 6 dice, y descendió Jehová para verla. Interesante que ella dice, haremos una torre para llegar al cielo, que llegue hasta el cielo. Ellos quieren subir hasta el cielo. Pero acá interesante, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie los desistirá. Pero vamos a pensar en esto. Vamos a meditar en esto de descendió. Descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Dios no ve desde el cielo, Dios no ve desde lejos. ¿Por qué dice que bajó? Interesante. Salmos 139, versículos 7 y 8, ahí dice que Dios ve, si me voy, dice, al cielo, ahí estás tú. Y si me voy al Seol, ahí estás tú. Donde quiera que yo vaya, tú me ves. Es lo que dice ahí. ¿Dónde huiré de tu presencia? Dice ahí el salmista. No hay lugar donde se pueda ver. Dios ve todo. Solo que aquí hay un contraste irónico aquí. Interesante. Que ellos están queriendo subir al cielo por sus obras, con sus medios. En cambio, Dios desciende. Mientras ellos están subiendo, Dios desciende a la tierra. Eso es lo que está pasando aquí. Desean subir por sus propias obras. En cambio, Dios baja. Ellos quieren subir por sus propias obras con sus propios medios y así salvarse de un diluvio. Que les había dicho, no va a haber diluvio. En cambio, Dios baja para salvar con sus obras, con su obra de salvación. La obra de salvación siempre fue exclusiva de Dios. El ser humano no puede elaborar, no puede fabricar su propio camino al cielo. Nunca fue así. En toda la Biblia, una y otra vez lo repite eso. Génesis 11, 6 al 7 dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada, estaban, digamos, obstinados en hacer eso. Así que ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso es lo que es obra de Dios, digamos, en misericordia que hace eso por la humanidad. ¿Cuál era la meta entonces de los constructores de la torre o de hacer esa torre? ¿Cuál era la meta? Era llegar al cielo. Esa era la meta de ellos a través de esa torre. Pero hay alguien en la Biblia. Cuando habla de Satanás, cuando habla de ese ángel que es Satanás, que se convirtió en opositor a Dios, un ángel caído, ahí habla
de que Él quiso subir primero a ser Dios. Él es el que tiene deseo de ser Dios. Y Él fue el que engañó y le dijo, seréis como Dios a Eva. Ese deseo que Él tenía se lo transfiere a Eva. Él dijo, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, dijo en Isaías 14, 12 al 15. Ahí está. Pero Dios dice que lo echa por tierra ahí a Satanás. Ahí está hablando de Satanás y su caída. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios descendió. Y esa es la historia de la salvación. Es Dios cuando desciende en la persona de Jesús. Se hace uno de nosotros para venir a salvarnos. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses en capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo igual a Dios, no tuvo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de ser Dios. Se hizo uno de nosotros, se hizo hombre, se hizo siervo y fue hasta la muerte de cruz, dice ahí. Y por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios, al que se quiere exaltar, Dios lo baja. Dios lo humilla. Al que se humilla, en cambio, Dios lo exalta. Qué interesante cómo es la filosofía de Dios. Satanás quiso exaltarse, quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios y es derribado a tierra entonces. Pero Jesús, en cambio, viene, se hace uno de nosotros, se humilla a lo más profundo, a ir a la cruz del Calvario. Y Dios lo exalta hasta lo sumo. Dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice ahí. La redención del exilio ahora. La redención del exilio. Pero qué hermoso es ver que Dios desciende para salvar. La redención del exilio. ¿Qué exilio? ¿Cómo Dios los redimiría al exiliarlos? Al esparcirlos. ¿Cómo Dios los redimiría? Vamos a entender eso. Génesis 11, 8 al 9 dice, así los esparció, los exilió, los dispersó Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, confundiéndoles la lengua, sobre toda la faz de la tierra, llenen la tierra, sigue con su propósito Dios. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, de la ciudad, Babel, porque allí confundió, y la palabra Balal es confundir, Balal. Confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Desde ahí los exilió a toda la tierra, los dispersó a toda la tierra, desde allí. ¿Por qué Babel? ¿Por qué Babel? ¿Por qué Babel es llamada así? De hecho, es una palabra arcadio, que significa puerta de Dios. Ellos querían topar la puerta de Dios a través de sus medios, y por eso se llama puerta de Dios, se llama este término. Pero la palabra confundir, que es Balal, es un término que une Babel, hace nexo con Babel, Babilonia, y confusión, porque es lo que significa Balal, confusión, porque ahí se confundieron las lenguas. Siempre Babilonia o Babel estuvo relacionado con confusión. ¿Para qué Dios confundió sus lenguas? Para exiliarlos. ¿Para qué confundió sus lenguas? Para redimirlos. ¿Cómo los redimiría al exiliarlos? De ahí saldría un remanente, exiliado de Ur de los Caldeos, de Babel, de Babilonia. De esa confusión saldría Abraham y Lot y su familia, Abraham y su familia, a Canaán, la tierra prometida. Al sacarlos es que los redime, les da salvación. Es así como Dios opera. De ahí saldría un remanente, hablando del hebreo. Hablando hebreo saldría. Abraham es el primer que es llamado hebreo. Hablando una lengua hebrea, hebreo. Génesis 11:27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Aquí está el remanente que salió de ahí, de Ur de los Caldeos, de Babilonia, de ahí, de esa ciudad en rebelión. Saca a alguien para preservarlo,
porque si no terminaría también perdido como y en rebelión contra Dios. Ahí Dios tuvo un remanente y ese remanente fue Abraham y su familia. Qué extraordinario. Dios siempre usó el exilio para redimir. Siempre. Es interesante cuando uno mira este exilio. Siempre usó el exilio para redimir. Por ejemplo, el exilio en Egipto, la esclavitud en Egipto, un remanente salió de ahí también. El exilio en Babilonia también sacó un resto, un remanente también. El exilio en Asiria, un remanente también salió de ahí, que eran fieles, ese remanente es fiel. Los otros se perdieron, pero un remanente salió. De Babilonia, de la Babilonia final, porque hay una Babilonia final, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, 12, 13 y 14 y 15, hasta el 18, hay una Babilonia final. Un remanente también saca de ahí, de la confusión de Babilonia, de la Babilonia del fin, de la confusión. Y es una Babilonia que persigue al remanente, que persigue a los fieles. De ahí sale un remanente. Sale un remanente de Babilonia, de hecho, de la Babilonia final de confusión, sale un remanente también. Por eso en Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios está en Babilonia, pero lo saca un remanente de ahí. Dios saca un remanente de la Babilonia final y mundial. Esa será mundial, no solo en un lugar. Así que qué interesante. Dios siempre tuvo un remanente. Dios siempre tuvo en medio de la confusión, en medio de la rebelión, en medio de Babilonia que se cree Dios en la tierra, que se cree, que se pone en el lugar de Dios, Dios tiene un remanente fiel, que predica de hecho, ha caído Babilonia en el fin. Ha caído Babilonia. Y estimados amigos, qué interesante es que Dios siempre, en medio aún de Babilonia, tiene a sus hijos y que los va a rescatar. Dios siempre rescata. Dios es el Dios de salvación, no de perdición. Eso es lo interesante de Dios. Oremos, amado Padre. Gracias, querido Señor, porque aún en Babilonia, en la confusión, en medio de doctrinas falsas, tú tienes un remanente. Querido Señor, ayúdanos para ser parte de ese remanente. Ayúdanos a serte fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Bendiciones, amigos. Compartan para que otros conozcan cada vez más la palabra de Dios. Gracias.